¿Y si te dijeran que todo lo que crees sobre tus límites es mentira? Vivimos en una sociedad que idolatra la comodidad, que huye del dolor y que se conforma con lo suficiente. Pero hay personas que no aceptan eso. Personas que convierten el sufrimiento en su gimnasio mental, que transforman el trauma en poder, y que cada día se levantan para ir más allá del límite que ayer creían imposible. David Goggins es una de esas personas. Nació en el infierno, pobreza, racismo, violencia doméstica, obesidad, fracaso escolar. Tenía todo en contra. Pero en lugar de rendirse, convirtió cada golpe en combustible. No solo se convirtió en Navy SEAL, una de las fuerzas más duras del mundo, sino también en ultramaratonista, orador, autor bestseller y ejemplo viviente de que el verdadero enemigo está en la mente, y que tú puedes vencerlo. Este libro no es motivación pasajera. Es una llamada a despertar. Es brutal, crudo, desafiante. Y te va a incomodar. Pero también te va a transformar si estás dispuesto a hacer el trabajo. Prepárate para mirar dentro de ti y preguntarte: ¿de qué soy realmente capaz? ¿Cuánto dolor estoy dispuesto a enfrentar para descubrir quién soy? ¿Estoy listo para dejar de ser víctima y convertirme en guerrero? Bienvenido al campo de batalla más importante, tu mente. Porque aquí no se trata de ganar. Se trata de que el mundo entero te diga no puedes. Y tú respondas, no me puedes lastimar. ¿De qué trata el libro? No me puedes lastimar es una autobiografía inspiradora y brutalmente honesta donde David Goggins relata cómo pasó de una infancia marcada por el abuso, el racismo, la obesidad y la pobreza, a convertirse en un Navy SEAL de élite, ultramaratonista, poseedor de récords mundiales y símbolo de resiliencia mental. Pero más allá de su historia, el libro es un manual práctico de transformación personal. Goggins te empuja a enfrentar tus excusas, superar tu dolor mental, construir una disciplina férrea y desbloquear tu máximo potencial. Estructura del libro. El libro está dividido en 10 capítulos, cada uno con un episodio clave de la vida de Goggins. Reflexiones profundas sobre mentalidad, dolor, miedo, identidad y superación. Un desafío al lector, diseñado para aplicar las enseñanzas en su propia vida. Temas principales. 1. Resiliencia y fortaleza mental. El dolor y las dificultades no son excusas, son campos de entrenamiento para la mente. Aprender a resistir y crecer a partir del sufrimiento es la esencia del desarrollo personal. 2. Disciplina implacable. La motivación es volátil, la disciplina es constante. La clave no es querer hacerlo, es hacerlo incluso cuando no quieres. 3. Autoconocimiento brutal. Goggins aboga por una contabilidad de la verdad, mirar sin filtros tus debilidades, errores y excusas para transformarlos en acción. 4. Romper los límites mentales. El límite que sientes no es real. Según Goggins, cuando crees que ya no puedes más, solo has utilizado el 40% de tu capacidad. 5. Mentalidad de guerrero. Convertirse en alguien inusual entre los inusuales significa elevar tu estándar personal y vivir con una ética de excelencia absoluta. Lecciones clave. La infancia no te define, aunque creció en el abuso y el miedo, Goggins te muestra que puedes reescribir tu historia si decides pelear por ella. Transforma la debilidad en poder. Cada trauma, cada rechazo y cada fracaso pueden ser reciclados en fuerzas si los enfrentas con voluntad. Hazlo incómodo a propósito, el crecimiento comienza donde termina la comodidad. Cuanto más te expones al esfuerzo voluntario, más fuerte te vuelves. Entrena la mente como el cuerpo. Goggins sugiere endurecer la mente con pequeñas victorias diarias, prácticas de visualización, afirmaciones y desafíos físicos. El trabajo nunca termina, el desarrollo personal no tiene línea de meta. Siempre hay otro nivel, y la excelencia se cultiva cada día. Frases poderosas del libro. Lo que más duele no es fracasar, es no intentarlo. El dolor desbloquea partes de ti que el confort nunca tocará. Cuando creas que has terminado, todavía tienes un 60% más en el tanque. El éxito no se trata de talento, sino de intención y trabajo. ¿Qué hace único a este libro?
A diferencia de otros libros de autoayuda, No me puedes lastimar no suaviza el mensaje. Goggins es crudo, exigente y directo. No te ofrece atajos ni frases vacías. En su lugar, te entrega su verdad sin adornos y te reta a dejar de ser víctima para convertirte en el arquitecto de tu destino. Aplicación práctica para el lector. Cada capítulo incluye desafíos como escribir tus traumas y enfrentarlos. Crear una lista de excusas y romperlas. Establecer un sistema de rendición de cuentas. Desarrollar disciplina con rutinas físicas y mentales. Construir tu armario de logros como fuente de motivación. Hacer lo que más temes para recuperar poder. Capítulo 1. Debería haber sido una estadística. Tema central. Este capítulo introduce la dura infancia de David Goggins y plantea una premisa fundamental: por todo lo vivido, pobreza, abuso, racismo y trauma, él no debería haber sobrevivido, mucho menos triunfado. De ahí el título, Yo debería estar muerto. Pero no lo está. Y no solo eso, se niega a ser una estadística más. Su vida demuestra que el pasado no tiene que definir tu futuro. El entorno, una infancia marcada por el miedo. Goggins creció en Buffalo, Nueva York, en un hogar gobernado por el terror. Su padre, Tronis Goggins, era violento, manipulador y controlador. David, su hermano y su madre vivieron años bajo su dominio, soportando palizas constantes y condiciones físicas y emocionales insoportables. Desde pequeño, David fue forzado a trabajar largas horas en la pista de patinaje de su padre. Mientras los niños jugaban, él vivía esclavizado, agotado y asustado. Tenía apenas 6 años y ya sentía que el mundo era un lugar hostil. Su madre, finalmente, reúne el valor para escapar con sus hijos, pero la huida no trae paz. La vida en libertad también significa pobreza extrema, discriminación racial y un sistema escolar que lo rechaza y lo margina. El racismo y el aislamiento. Una de las experiencias más impactantes del capítulo es cuando David, ya en una escuela predominantemente blanca en Indiana, es objeto de acoso racial. Sufre insultos, lo aíslan, incluso llega a encontrar notas en su escritorio que lo instan a suicidarse. No solo era el niño pobre, sino el niño negro, tonto, tartamudo y perdido. Todo esto genera en él una autoimagen rota, se ve como alguien sin valor, sin futuro, sin esperanza. A los ojos del sistema, del mundo, e incluso a los suyos propios, David era una estadística más, un número destinado a repetir el ciclo de trauma. Oscuridad interna, miedo, odio y abandono. David describe cómo el dolor emocional se transformó en odio. Odiaba a su padre, odiaba su vida, y eventualmente se odiaba a sí mismo. No veía una salida. Las voces externas negativas se habían convertido en su diálogo interno. Sufría de tartamudez, ansiedad crónica, baja autoestima y fracaso académico. Comenzó a falsificar exámenes y reportes para pasar de grado, se volvió experto en esconder su vergüenza detrás de una sonrisa falsa, pero por dentro estaba colapsado. Un atisbo de esperanza. El capítulo no cierra en derrota. Si bien describe un pasado casi insoportable, Goggins plantea un cambio de mentalidad, aunque no podía controlar su entorno, sí podía controlar su respuesta. No tenía una estrategia clara aún, pero empezaba a despertar una idea: quizás el dolor podía tener un propósito. Lecciones clave del capítulo 1. 1. Tu pasado no determina tu destino. Nacer en un ambiente tóxico no significa que estés condenado. Lo importante es qué haces con lo que te tocó. 2. El trauma puede ser combustible. Goggins no romantiza el sufrimiento, pero sí muestra cómo puede ser transformado en fuerza si lo enfrentas con honestidad. 3. Rompe la narrativa que otros escribieron para ti. El mundo ya te etiquetó: pobre, fracaso, débil. ¿Te lo vas a creer? O, como Goggins, ¿vas a escribir tu propia historia? 4. La verdad incómoda es tu aliada. Reconocer tu dolor, tu miedo y tus errores es el primer paso. No para flagelarte, sino para tomar el control. Desafío para el lector número 1. Haz un inventario brutalmente honesto de tu historia.
Escribe los traumas, los abusos, los fracasos. No para victimizarte, sino para que tomes control de ellos. Después, escribe una frase como ancla. Esto me pasó, pero no me define. Reflexión final del capítulo. Goggins no busca dar lástima. Al contrario, muestra lo duro que fue aceptarse, reconstruirse y comenzar a pelear por sí mismo. El capítulo 1 no es solo un recuerdo, es una declaración de guerra. Contra el dolor, el miedo, el abandono, y contra el yo derrotado que una vez fue. Este capítulo sienta las bases para todo lo que viene, el trabajo brutal, la disciplina implacable, el rechazo a rendirse. Porque si él pudo comenzar desde el infierno, ¿por qué tú no podrías levantarte desde donde estás ahora? Capítulo 2. La cuenta de responsabilidad. Tema central. Este capítulo gira en torno a uno de los conceptos más duros pero transformadores del libro, asumir completa responsabilidad por tu vida, sin excusas, sin victimismo y sin esperar que alguien venga a rescatarte. Contexto de la historia. Después de una infancia marcada por el abuso, el racismo y el bajo rendimiento escolar, Goggins se ve a sí mismo en la adolescencia como un joven en decadencia, sobrepeso, sin motivación, trabajando como fumigador nocturno y con una autoestima destruida. Pasaba gran parte de su tiempo viendo televisión y comiendo donas, mientras soñaba con ser Navy SEAL, pero sin hacer nada para cambiar. Una noche, harto de sí mismo, se mira al espejo y se enfrenta por primera vez sin filtros ni excusas. Fue ese momento, frente al espejo, donde nació su herramienta más poderosa, el espejo de la responsabilidad. ¿Qué es la cuenta de responsabilidad? Es un sistema brutalmente honesto para evaluar quién eres realmente, lejos de las máscaras, justificaciones o culpas a terceros. Goggins pegó post-its con mensajes directos frente a su espejo, con frases como: eres gordo. No tienes disciplina. Te estás rindiendo. Pero no eran insultos. Eran descripciones crudas de la realidad y cada una iba seguida de un reto o meta, haz algo al respecto. El espejo se convirtió en un campo de batalla mental diario, donde cada mañana se recordaba que solo él era responsable de su vida. Lecciones clave del capítulo. 1. La verdad duele, pero libera. La mayoría de las personas evita enfrentarse a la verdad incómoda sobre sí mismas. Goggins demuestra que, sin esa confrontación directa, no hay cambio real. El espejo no miente, pero tú sí puedes mentirte si no te entrenas para detenerlo. 2. Asumir 100% de responsabilidad. No importa lo que te hayan hecho, de dónde vengas o cuántas dificultades enfrentes. Goggins afirma: no puedes controlar tu pasado, pero eres 100% responsable de lo que haces con él. 3. Autodiálogo despiadado y acción inmediata. La cuenta de responsabilidad no es solo para juzgarte, sino para guiarte hacia la acción. Identifica tus debilidades, pero actúa cada día para superarlas. 4. No te mientas, sé real contigo. En vez de frases dulces o motivacionales, Goggins recomienda decirte verdades duras. Ejemplo: en lugar de soy de complexión grande, di estoy gordo porque como mal y no entreno. En vez de no tengo tiempo, di elijo Netflix antes que mis metas. 5. Compromiso visual diario. Ver esas notas todos los días no te deja escapar. Mantiene tu objetivo presente y la vergüenza de no actuar se convierte en motivación para cambiar. Ejercicio propuesto por Goggins, desafío número 2. Crea tu propio espejo de responsabilidad. Compra post-its o una libreta y colócala en tu espejo del baño o habitación. Escribe lo que sabes que estás evitando enfrentar, tus miedos, tus defectos, tus hábitos destructivos. Añade al lado lo que debes hacer al respecto, sin adornos ni justificaciones. Léelo en voz alta cada día. Mírate fijamente y hazte responsable de convertirte en quien quieres ser. Reflexión final del capítulo. Este capítulo es el primer gran giro en la historia de Goggins. Nos muestra que el cambio no empieza con libros de autoayuda, ni con promesas vacías. Empieza cuando decides dejar de mentirte y tomas control total sobre tu vida.
No importa si estás en tu peor momento, si puedes mirarte al espejo con sinceridad brutal y no rendirte, entonces tienes una oportunidad real de transformación. Capítulo 3. El espejo de la verdad. Tema central. Este capítulo profundiza en cómo el fracaso puede ser una herramienta de empoderamiento siempre que estés dispuesto a enfrentarlo con brutal honestidad. Es una continuación directa del capítulo anterior, pero aquí Goggins comienza a transformar sus pensamientos y hábitos mediante acción constante. Contexto de la historia. Después de decidir que cambiaría su vida, Goggins se enfrentó a una realidad física y emocional devastadora. Pesaba casi 140 kilos, tenía baja autoestima, no tenía rumbo ni recursos, y apenas había terminado la secundaria. Pero quería convertirse en un Navy SEAL, una de las fuerzas especiales más exigentes del mundo. Cuando llamó a los reclutadores, todos lo rechazaron al ver su estado físico y su historial académico. En lugar de rendirse, utilizó la humillación como combustible. El poder transformador del fracaso. David aprendió a redefinir el fracaso. El fracaso no es el final, es el principio. Es el punto de partida para construir algo más fuerte. En lugar de huir de sus errores y limitaciones, empezó a enfrentarlos de frente. Cada caída, cada rechazo, cada entrenamiento fallido se convirtió en una oportunidad de aprendizaje. Su nueva filosofía, si fallas, es porque lo estás intentando. Y si estás intentando algo difícil, vas por buen camino. Lecciones clave del capítulo. 1. La verdad duele, pero enseña. Cuanto más te enfrentas a tus errores sin excusas, más aprendes de ellos. El fracaso deja cicatrices, pero también mapas, cada error muestra por dónde no ir y por dónde debes reforzarte. 2. Resistencia mental a través de la repetición. Goggins no perdió 50 kilos en una semana. Se levantó todos los días antes del amanecer, entrenó solo, cambió su alimentación y se enfrentó al dolor físico y mental una y otra vez. El crecimiento se construye con rutina, no con inspiración. 3. El fracaso como filtro natural. Muchas personas abandonan sus sueños ante el primer obstáculo. Goggins afirma que el fracaso filtra a los débiles mentales y que quien logra ver el error como retroalimentación, no como sentencia, será quien supere los límites. 4. Fracasar a propósito para crecer. En lugar de evitar tareas que sabía que le costaban, como las matemáticas, Goggins las enfrentaba todos los días, fallando repetidamente, hasta que las dominó. Elige lo difícil a propósito, porque ahí es donde ocurre el crecimiento. 5. Lo difícil forja identidad. Goggins se dio cuenta de que no solo estaba perdiendo peso o pasando exámenes, sino construyendo a alguien que antes no existía. La nueva identidad nace del esfuerzo, no del deseo. Desafío del capítulo. Convierte tus fracasos en combustible. Haz una lista de todos los fracasos que te han marcado. Para cada uno, responde. ¿Qué aprendiste? ¿Qué harías diferente hoy? ¿Cómo puedes convertir ese fracaso en una ventaja? Identifica una habilidad o área donde has fallado, como Goggins con las matemáticas, y comprométete a mejorarla diariamente. Reflexión final del capítulo. Este capítulo es esencial porque marca el punto en que David deja de verse como víctima y empieza a operar como arquitecto de su propia transformación. Aprende a usar el rechazo y la adversidad como herramientas de empoderamiento, desarrollando una tolerancia al dolor emocional que lo distingue del resto. Cada vez que fallas y sigues adelante, estás ganando más que aquellos que nunca se atrevieron a intentar. Goggins no tenía ventajas, dinero ni apoyo. Solo tenía la capacidad de usarse a sí mismo como su principal fuente de presión, verdad y cambio. Capítulo 4. Tomando almas. Tema central. Este capítulo introduce uno de los conceptos más poderosos del pensamiento de Goggins, tomar almas. Es una estrategia psicológica que transforma el sufrimiento y la adversidad en ventaja, utilizando el dolor como combustible para alcanzar la superioridad mental. Tomar el alma no significa humillar a otros por ego, sino demostrar con tus acciones que eres imparable, incluso cuando otros esperan verte quebrar. Contexto narrativo.
Tras superar su primera How Week, una de las fases más brutales del entrenamiento SEAL, Goggins decide volver para más. Esta vez, lo hace con una mentalidad completamente distinta. Ya no quiere solo sobrevivir. Ahora, quiere destacar. En medio del frío, el agotamiento, la privación del sueño y el castigo físico constante, decide desafiar no solo sus límites físicos, sino también a sus entrenadores. Goggins recuerda un momento específico durante esta segunda How Week, el entrenamiento en el mar bajo temperaturas heladas. Mientras los demás tiritaban y suplicaban por un descanso, él sonreía, miraba a los ojos a los instructores y se mostraba invulnerable. Esa sonrisa, en el peor momento posible, fue su forma de tomar sus almas. Les demostró que no podían quebrarlo, y eso cambió la dinámica por completo. ¿Qué significa tomar almas? Tomar almas es hacer que tu enemigo, competidor o incluso tu jefe se cuestione su realidad. Es vencerlo no con violencia, sino con determinación, resistencia y excelencia inesperada. No se trata de vencer a alguien más, se trata de vencer su percepción de ti. Es mostrar tal nivel de entrega, fortaleza y resiliencia que incluso quienes te desean derrotado comienzan a respetarte, temerte o admirarte. Lecciones clave del capítulo. 1. Usar el dolor como arma mental. Cuando todos sufren, puedes destacar si abrazas ese sufrimiento con voluntad. Cuando sonríes en medio del dolor, confundes a tus enemigos y desestabilizas su control. El sufrimiento es universal. Lo que hagas con él es lo que te separa. 2. Resistencia como mensaje. Cada vez que soportas más de lo esperado, estás enviando un mensaje silencioso pero poderoso: no puedes conmigo. Esa imagen se graba en quienes te rodean, debilitando a quienes te subestiman. 3. Romper la narrativa del víctima. Goggins deja de verse como la víctima de su entorno, su infancia o sus limitaciones. Cada acción lo convierte en el protagonista de su historia. Tomar almas es, en esencia, reclamar tu poder y proyectarlo. 4. Competencia silenciosa. No necesitas gritar tu fuerza ni justificar tu esfuerzo. El verdadero impacto está en lo que haces mientras los demás están quebrándose, seguir corriendo cuando los demás caminan, mantener la compostura cuando todos están colapsando. 5. Inspiración involuntaria. Aunque tomar almas puede sonar agresivo, el efecto secundario más poderoso es que inspiras a los demás sin siquiera buscarlo. En el caso de Goggins, su equipo empezó a resistir más y a confiar en él como líder, aunque no fuera el designado. Estrategia práctica: cómo aplicar esta mentalidad. En el trabajo, si tu jefe o colega te presiona esperando que fracases, haz el doble de lo que se espera de ti, y hazlo bien. En el deporte, cuando tu cuerpo dice basta, sonríe y corre más fuerte. Esa energía descoloca a tus rivales. En la vida diaria, en vez de quejarte del cansancio, el frío o las dificultades, muéstrate sólido. No para demostrar nada a los demás, sino para demostrarte a ti mismo que puedes más. Desafío del capítulo: tu momento para tomar almas. 1. Identifica una situación difícil en tu vida donde los demás esperan que te rindas, falles o no lo logres. 2. Actúa de forma contraria a lo esperado. Hazlo con excelencia, con calma, con una sonrisa si puedes. 3. Observa la reacción. Verás cómo cambia el ambiente, cómo tus oponentes se retraen o cómo incluso tus críticos se vuelven aliados. Reflexión final del capítulo. Este capítulo no se trata de competir con otros para humillarlos. Se trata de adueñarte de tu narrativa y mostrar, en los momentos más oscuros, la mejor versión de ti. Tomar almas es uno de los principios centrales de Goggins porque te da el control absoluto sobre cómo respondes al dolor y cómo te perciben los demás. No necesitas una razón para ser imparable. Solo necesitas decidir que no te van a romper. Capítulo 5. Mente blindada. Tema central. Este capítulo profundiza en el concepto de desarrollar una mente a prueba de balas, una mentalidad endurecida que no solo resiste el dolor, sino que lo convierte en poder.
Goggins plantea que mientras la mayoría entrena su cuerpo, los verdaderos logros vienen de entrenar la mente, de construir una fortaleza interna que no se derrumbe sin importar las circunstancias externas. Contexto narrativo. Después de sobrevivir a 3 Hell Weeks y superar múltiples lesiones físicas, incluyendo una fractura de rodilla y daño muscular severo, Goggins continúa enfrentándose a misiones militares, carreras extremas y desafíos mentales que pondrían de rodillas a cualquier persona promedio. Pero él ya no es promedio. Ha cultivado lo que él llama una mente blindada, una estructura mental construida con dolor, disciplina y determinación, que le permite resistir cuando todo el cuerpo quiere detenerse. Durante este periodo, participa en ultramaratones donde corre más de 100 millas, a menudo lesionado, y sigue adelante. Lo que lo mueve no es el cuerpo, sino una mente templada por años de adversidad autoimpuesta. Lecciones clave del capítulo. 1. El dolor es el camino, no el obstáculo. Goggins rechaza la idea de que debemos evitar el dolor. Lo abraza como una herramienta de crecimiento. La mente blindada no es la que ignora el dolor, sino la que lo reconoce y sigue adelante a pesar de él. 2. Tienes que construir tu armadura, no naces con ella. Nadie nace con fortaleza mental. Para él, la mente blindada se crea a base de experiencias difíciles, repetidas y voluntarias. Entrenarte a hacer cosas que no quieres hacer, todos los días, es la forma de construir tu escudo interno. 3. Entrenar la mente como el cuerpo. Así como no puedes correr una maratón sin entrenar físicamente, no puedes resistir el sufrimiento sin entrenar tu mente. La disciplina diaria, la incomodidad elegida y el pensamiento crítico son las pesas mentales que fortalecen tu voluntad. 4. Eliminar la compasión blanda. Goggins habla de cómo la sociedad ha sobrevalorado el consuelo. Aunque la empatía es importante, él distingue entre compasión útil y compasión que te convierte en víctima. A veces, necesitas ser duro contigo mismo para avanzar. 5. Desarrollar una narrativa interna poderosa. La voz dentro de tu cabeza, esa que te dice que pares, que no puedes más, debe ser confrontada. Él entrena su mente con afirmaciones duras, registros diarios de disciplina y recordatorios constantes de lo que ha superado. No hay voz externa más fuerte que la interna si la construyes con intención. Herramientas prácticas del capítulo. 1. La libreta de los logros. Goggins sugiere llevar un registro físico de todo lo que has superado en tu vida. Fracasos vencidos. Metas alcanzadas. Dolor soportado. Momentos en los que no te rendiste. Esta libreta actúa como un escudo mental. Cuando tu mente flaquea, tienes pruebas tangibles de tu resiliencia. 2. Entrenamiento intencional del sufrimiento. Haz una cosa al día que no quieras hacer. Elige el camino más incómodo cuando tengas opción. Cuando tu cuerpo diga no más, añade un poco más. 3. Reforzamiento mental. Usa recordatorios visuales, frases, fotos, símbolos de tus metas. Rodéate de entornos que no te permitan relajarte en exceso. Elimina distracciones que alimenten la flojera mental, como redes sociales o excesiva comodidad. Reflexión final del capítulo. La mente blindada no es una mente fría, sino una mente que no se rompe bajo presión. Goggins no habla de dureza por ego o arrogancia, sino por supervivencia. En un mundo que constantemente te lanza problemas, tú decides si te quiebras o si te endureces. El cuerpo cede mucho antes que la mente. Si fortaleces tu mente, no hay límite físico que no puedas aplastar. Este capítulo es una llamada a dejar de esperar momentos perfectos, motivación espontánea o validación externa. Es un llamado a construir una mente tan firme que ni el miedo, ni el dolor, ni el rechazo puedan derribarla. Capítulo 6. La regla del 40%. Tema central. En este capítulo, David Goggins presenta una de sus ideas más conocidas y radicales, la regla del 40%. Según él, cuando sentimos que ya no podemos más, que estamos agotados, sin fuerzas, listos para rendirnos, en realidad solo hemos utilizado el 40% de nuestra capacidad real.
Esto significa que nos queda un 60% más por dar si tan solo podemos superar la barrera mental que nos frena. Contexto narrativo. Durante una de sus primeras carreras ultramaratónicas, Goggins se inscribe en una de 100 millas, aproximadamente 160 kilómetros, con poca preparación física. Era una prueba para recaudar fondos, pero se convirtió en una prueba personal de carácter. En los últimos tramos de la carrera, con los pies ensangrentados, calambres en todo el cuerpo y una fatiga extrema, su mente le decía que parara. Pero no lo hizo. En ese punto de sufrimiento absoluto, descubrió algo poderoso: su cuerpo aún podía continuar, su mente solo lo estaba limitando. Fue entonces cuando formuló la regla del 40%. A partir de esa experiencia, entendió que el cerebro es el mayor saboteador del cuerpo cuando no está entrenado para resistir. Lecciones clave del capítulo. 1. La mente limita antes que el cuerpo. Nuestro cerebro está diseñado para protegernos, no para empujarnos. Cuando el esfuerzo se vuelve extremo, el sistema nervioso central dispara señales de peligro, incluso si el cuerpo aún tiene combustible. 2. Tu verdadero potencial está más allá del dolor. Lo que creemos que es el límite casi siempre es un punto de ruptura autoimpuesto. Si aceptamos esa ilusión, nos quedamos en la mediocridad. Pero si decidimos traspasar ese umbral, descubrimos una nueva versión de nosotros mismos. 3. Lo físico es un entrenamiento para lo mental. Cada situación física que pone a prueba tus límites, ya sea correr, entrenar, levantarte temprano o soportar incomodidad, es una oportunidad para practicar resistir la voz que te dice, ya no puedo. 4. La disciplina es el puente hacia ese 60% restante. No basta con entender que puedes dar más. Necesitas tener la fortaleza mental diaria para cruzar ese puente cada vez que lo necesites. Ahí entra en juego la disciplina. Estrategias prácticas del capítulo. 1. Aplicar la regla del 40% en tu vida. Identifica tu zona de escape, ese momento donde sueles rendirte, en el entrenamiento, en el trabajo, en conversaciones difíciles. Usa una frase clave. Goggins repite frases como aún queda más, o esto es solo el 40%. Tener un mantra te ayuda a mantener el enfoque cuando la mente quiere ceder. Hazlo en micro batallas diarias, no necesitas correr 100 millas para probar esta regla. Puedes aplicarla al hacer una repetición más en el gimnasio, levantarte cuando suena el despertador, o seguir trabajando 15 minutos más cuando te sientes sin energía. 2. Técnicas para acceder al 60% restante. Respiración consciente. Enfócate en respirar profundamente para estabilizar el cuerpo y reactivar la mente. Reenfocar el propósito. Cuando el dolor mental es fuerte, recuerda por qué estás haciendo esto. Goggins visualiza su historia de vida, su deseo de vencer su pasado. Fraccionamiento del dolor. Divide la tarea en pequeños segmentos. En lugar de pensar en 20 kilómetros restantes, piensa en una vuelta más, luego otra, luego otra. Reflexión final del capítulo. Goggins deja claro que la regla del 40% no es una técnica motivacional, sino una verdad fisiológica y psicológica que ha confirmado con su propia experiencia. Cuando crees que estás al límite, en realidad, te queda mucho más. La diferencia entre quienes logran lo imposible y quienes no, está en la decisión de seguir cuando la mente grita, basta, punto. En un mundo donde la mayoría busca comodidad, Goggins propone lo contrario: buscar conscientemente el umbral del dolor para descubrir de qué estás hecho realmente. Y cada vez que lo haces, amplías tu zona de capacidad.